Ok, sale entonces, empieza cuenta regresiva de 10 a 0 a partir de ya. Ya voy a entrar. Que ya entré. Hola, buenas noches. Estamos en su programa Solución Legal y Contable, que se transmite desde la página oficial de la Barra de Juristas de México, JC y GC Consultores, Popol Vuh Jurídico, así como estamos estrenando radio y se va a transmitir en Radio y Televisión Justicia. Les damos las gracias por seguirnos como cada miércoles por redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram, y le agradecemos al público que nos permite llegar día a día a sus hogares. El día de hoy vamos a hablar acerca de las competencias laborales. Para tal tema, traemos también un ponente de la misma capacidad y de la misma magnitud del tema, al cual me honra presentar a ustedes. Es el doctor David Villamar, psicólogo social, quien nos va a estar hablando y desarrollando este tema. Muy buenas noches, doctor. Le damos la bienvenida. Buenas noches y buenas noches a tu audiencia. Amigo, ¿nos podrías dar una breve introducción de qué es una competencia? Sí, claro, licenciado. Pues una competencia son características personales relativamente estables, que son las que dan como resultado el éxito o el fracaso de cualquier persona. Y estas competencias son comportamientos. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Ok, bueno, entonces decíamos que las competencias son características personales más o menos estables. Pero también las competencias son comportamientos que demuestran las habilidades, las destrezas, los conocimientos y las actitudes, que estas son muy observables. Entonces, digamos, este es el concepto de competencia. Ahora, David McClellan, en 1973, es un profesor de Harvard. Él inicia utilizando el término de competencia porque hizo un estudio en donde se preguntaba el por qué las personas, si tenían grandes niveles de estudio, pues no tenían el éxito que otros sí tenían. Y entonces, bueno, él dio como resultado en sus conclusiones que precisamente que tenía fundamentalmente tres características la competencia, es decir, los conocimientos, que los adquieres a través de la capacitación y demás en las escuelas, en las universidades, pero también la aplicación de estos conocimientos, y retomó muchas áreas de psicología del área del comportamiento social, donde decía que, bueno, una de las grandes características de las competencias son esta capacidad de interacción
del sujeto en su entorno para irse generando estas redes sociales que le permiten desarrollarse como sujeto, que retroalimenta sus conocimientos y sus habilidades, sus destrezas, su aplicación de los conocimientos, pero que también contribuye a detonar el desarrollo de su entorno y del mismo. Y entonces, este estudio, pues, se hace famoso, lo empiezan a retomar de manera aislada muchos países, y estamos hablando que en 1993 surge la Comunidad Europea, y en el seno de esta Comunidad Europea surge el proyecto Turing. Turing, que quiere decir consenso, digamos, ¿no? Entonces, en 1999 surge este proyecto, es decir, 6 años después de que surge la Comunidad Europea, y en 2005, en una de sus reuniones, precisamente aquí en Latinoamérica, llegan a un acuerdo, después de ya dominar este término de competencia y de estudiarlo. Entonces, ahora, dentro del proyecto Turing, de este grupo de personas, ya sean los mismos titulares de los ministerios de educación o alguien de los ministerios de cada país, entonces estos comités generan un conjunto de competencias genéricas para todos los profesionales que aplican a muchísimas profesiones. No solamente se dedica el proyecto Turing a esto, sino también a hacer las currículas y a proponer las currículas de muchas carreras. Pero estas competencias genéricas, es interesante ver que aplican, en este caso, a los estudiosos del derecho. Y la vez pasada, ya no me acuerdo en cuál nos habíamos quedado, pero voy a hacer un repaso muy rápido de las 27 competencias, porque para pasar después a hablar un poco de lo que es el conocer, que es el ente que autoriza las competencias en nuestro país. Estos estándares de competencia aquí se llaman así, estándares de competencias, pero también lo interesante es que certifican, tiene toda una estructura para certificar a las personas dentro de estas competencias para ser reconocidos ya en el mercado laboral. En la cuestión académica a nivel licenciatura y de posgrado, pues quien realmente nos avala para ejercer nuestras profesiones, pues es nuestro título. Sin embargo, para actividades muy específicas y oficios, existen muchas competencias en nuestro país. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, yo encontré una competencia de notificador en los juzgados del Estado de México, que bueno, es un ejemplo que vamos a exponer para que veamos cómo realmente ya se estructura una competencia en términos prácticos. Claro, sí, doctor. No me le quería comentar que la última capacidad en la que se quedó la exposición anterior fue la capacidad para detectar, plantear y resolver problemas. Esa es una competencia muy importante y básica para cualquier persona que quiera desarrollarse como tal, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. De hecho, en la corriente psicológica que me gusta y que aplico, que es la cognitivo-conductual, una de las terapias se llama así,
solución de problemas. Entonces es toda una metodología y en cada una de estas competencias que vamos a revisar, hay que irse, lo ideal es que la desarrollemos, cada una de estas, como un proceso de mejora continua, propiamente hasta la muerte del sujeto. Entonces, habíamos hablado que la primera es la capacidad de abstracción, análisis y síntesis de información. La segunda era capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. La tercera era capacidad para organizar y planificar el tiempo. Decíamos que esto es importante en la parte de los abogados porque se nos pueden andar yendo los términos y más ahorita con todo el sistema de litigio en los tiempos COVID. La cuarta era conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, eso es básico. La quinta era responsabilidad social y compromiso ciudadano. La sexta era capacidad de comunicación oral y escrita, esa es básica para muchas profesiones, entre ellas la de derecho. La séptima era capacidad de comunicación en un segundo idioma, también dábamos una explicación y un caso específico que es idóneo que se maneje un segundo idioma. La octava era habilidades en el uso de la tecnología de la información y de la comunicación. Eso también es básico actualmente, dado que ya muchos procesos se llevan a cabo por estos medios tecnológicos. La novena era capacidad de investigación, eso también es básico. La décima era capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Decíamos que es como otra forma de decir el dicho de los abogados que un abogado que deja de estudiar, pues deja de ser abogado. La onceava era las habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. Eso también lo explicamos ampliamente. Capacidad crítica y autocrítica. La décima tercera, capacidad para actuar en nuevas situaciones. Estamos hablando, por ejemplo, en épocas COVID, pues hay que adaptarse. La número 14 era capacidad creativa. Y bueno, aquí la creatividad no es otra cosa que es estar dándole duro al área que uno quiere ser creativo, pero para eso se necesita mucha experiencia. Ahí me acuerdo que hay un autor, Edward de Bono, donde tiene un libro sobre los 6 sombreros, que son 6 maneras de pensar, y entre ellas una que por cierto habla de la creatividad y que es bueno que lo consulten. La número 15 es la capacidad de identificar, planear y resolver problemas. Esto es, en el litigio no es otra cosa que es determinar las estrategias de litigación de cada uno de estos casos, pero también hay una técnica retomada del área de administración, que es el famoso FODA, que son las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Entonces es bueno hacer este cuadrito para tener un escenario adecuado para ver por dónde resolver este problema, pero también inicialmente hay que identificarlo. Hay mucha gente que no identifica el problema o que lo identifica mal. Entonces, bueno, cualquier profesionista en su área tiene que tener la capacidad de dimensionar el problema y luego determinar la estrategia, porque después se preguntan, ¿qué hice mal? Que mis resultados fueron equivocados, ¿no? Entonces, aquí viene la número 16, que es la capacidad para toma de decisiones. Eso es indudable en cualquier área de cualquier profesión. Ahora sí que sin miedo, ¿no? Hay que saber tomar decisiones en base a este análisis del FODA para sopesar qué tenemos en contra y a favor, qué tenemos como fortalezas, qué tenemos como oportunidades, qué tenemos como debilidades y qué tenemos como amenazas, y eso nos permite tomar una decisión más sensata, ¿no?
La número 17 es la capacidad de trabajo en equipo, cosa que hoy por hoy la gente carece mucho de esto, y el trabajo en equipo está relacionado con un término que se llama sinergia, que quiere decir suma de energías, que no es otra cosa que el saber trabajar en equipo. Hay mucha literatura al respecto del trabajo en equipo. Lo único que sí les puedo decir es que, para no extenderme, es que en un equipo normal, porque también hay equipos de alto rendimiento, pero saber qué papel juegas dentro del equipo, como si fuera una orquesta, para que la sinfonía se toque adecuadamente. Desgraciadamente, aquí hace falta mucha capacitación para realmente hacer un compromiso, todo el grupo, y que los resultados sean los adecuados, ¿no? Entonces, ahí hay una gran debilidad en la sociedad mexicana, y no solamente en la nuestra, sino en muchas sociedades, por este individualismo del neoliberalismo que nos impulsa a este individualismo absurdo. El número 18 es la habilidades interpersonales, que no es otra cosa que el saber ser, saberse relacionar, y aquí implican muchos valores como la tolerancia, el respeto, el saber escuchar, en fin, una serie de valores y de habilidades que implica las habilidades interpersonales, ¿no? Y esto se conecta con otras habilidades que más adelante vamos a exponer. La número 19 dice que es la capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Esto no es otra cosa que liderazgo. Y así como tenemos que desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, también tenemos que desarrollar habilidades de liderazgo, donde sepamos sumar esfuerzos, porque si en un grupo nadie toma la iniciativa, entonces nosotros tomarla para llegar a un buen puerto. Y bueno, yo creo que un ejemplo que tenemos, pues eres tú, Eder. Tú has sido un líder en este grupo, y bueno, eso es como un ejemplo vivo, ¿no? La número 20 dice que es el compromiso con la preservación del medio ambiente. ¿Por qué lo metieron aquí? Yo creo, y más en Europa, está muy fuerte el tema del desarrollo sustentable, que no es otra cosa que el pensar en las generaciones futuras. Para eso hay que cuidar los recursos naturales, pensando siempre en las generaciones futuras. Ese es el desarrollo sustentable, y entonces se materializa en el compromiso con la preservación del medio ambiente. La número 21 es el compromiso con un medio sociocultural. Es decir, aquí, por ejemplo, en el ámbito legal, tenemos algunos pueblos que todavía se rigen por usos y costumbres, y que para un abogado de la Ciudad de México es muy difícil enfrentarse a esas comunidades donde les es difícil, por sus creencias, abordar este tipo de comunidades, y más trabajar en medios como este. Entonces, bueno, el medio sociocultural es tener la sensibilidad para saber, tener la capacidad receptiva hacia las creencias, hacia una serie de factores que nos va a permitir mantener este compromiso con el medio sociocultural. El número 22 dice valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. Esto es básico, porque si nos llegara a estar abiertos a las diferentes formas de pensar sin prejuicios, no perjuicios como lo establece el Código Civil, los prejuicios, es decir,
no sé, se me ocurre estos matrimonios lésbico-gay o del mismo sexo, y entonces vienen y hay una consulta sobre cuestiones de adopción y demás, y hay muchas personas que todavía les cuesta trabajo valorar, respetar esta diversidad multicultural. Entonces, bueno, el desarrollo de la sociedad va para allá, y entonces algo que antes, una de las competencias que habría que adaptarse, donde decía, bueno, hay que adaptarse, bueno, pues el que no se adapta se queda en el camino. La número 23 dice que es la habilidad para trabajar en contextos internacionales. Esta habilidad, si bien aplica a nosotros, es muy de esta Comunidad Europea, porque haciendo la similitud, bueno, pues un estado de nuestra república, pues allá es un país, y entonces, pues de un país a otro país, pues son estados con su soberanía, sus poderes, su lengua, sus costumbres, y bueno, allá sí tienen mayor necesidad de adaptarse. Sin embargo, está probado que cuando nosotros tenemos una segunda lengua o tercera, nuestros ingresos incrementan. Nosotros tenemos aquí nuestro socio comercial con otro idioma, con otras costumbres y con un potencial para desarrollarnos nosotros como profesionales en el derecho hacia este contexto internacional o cuando menos bilateral que nos ofrece oportunidades y bueno, no hay que desaprovecharlas, ¿no? La número 24 dice la habilidad para trabajar en forma autónoma. Bueno, esto implica mucha organización, mucha capacidad de organización del sujeto y también tener muy claro los métodos de trabajo, entendidos como esta forma de planificar tiempos, organizarlos, coordinarlos, pero sabiendo qué tareas vas a desarrollar de manera autónoma en este contexto en el que te mueves, porque actualmente muchos trabajos ya son casi por internet y muchos de el trabajo del litigante y también ya de la gente de oficina está trabajando en su casa donde este ámbito es muy autónomo. Entonces, esto implica grande organización, los métodos de trabajo que estén funcionando perfectamente, las tecnologías con las que estemos usando, en fin, una serie de características muy específicas y que hay que tener mucho cuidado. La número 25 dice capacidad para formular y gestionar proyectos. En este caso, de los estudiosos y los que ejercen los abogados postulantes, pues cada asunto es un proyecto. Se puede ver como un proyecto, entendido un proyecto como un conjunto de actividades que tiene un principio y un fin, donde tiene momentos críticos y bueno, tiene toda una estrategia para la consecución de las metas. Entonces podríamos decir que cada asunto podría equivaler a un proyecto, porque tiene todas las características de un proyecto, un asunto, ¿no? Desde la estrategia, el conjunto de actividades, podemos hasta hacer una ruta crítica de un asunto y planteárselo al cliente, ¿no? No sé si alguna vez han visto ustedes un esquema de un proyecto donde hay hasta algunos caminitos que se pueden dividir, pero otra vez se vuelven a juntar como algunas alternativas, ¿no? Entonces, información sobre proyectos hay infinidad y bueno, sí sería bueno que entraran a conocer lo básico, hay videos y todo, pero bueno, un proyecto es un conjunto de actividades
que tiene un principio y un fin, entonces podríamos decir que cada asunto es un proyecto. La competencia número 26 dice que es un compromiso ético. Fíjense que aquí, bueno, en la parte de los abogados, como de muchas profesiones hay de todo, médicos, contadores, hasta psicólogos también hay, donde hay poca ética. Pero yo creo, y estoy convencido, de que si uno cultiva este compromiso ético, representa dinero en términos profesionales al sujeto que se compromete con la ética. Porque el tener un código de valores permite incrementar, ser muy predecible, pero además, en términos positivos, ser confiable. Y el ser confiable implica prestigio, implica dinero. Más abajo lo vamos a relacionar con otra competencia, que es el compromiso con la calidad. Esa es la número 27. Hay hasta, en la UNAM, por ejemplo, hay una especialidad en calidad. Pero bueno, vamos a encaminarlo a la parte de los litigantes, de los servidores públicos en el área jurídica, como en cualquier área del conocimiento o una empresa que vende algún servicio. Fundamentalmente esta calidad está comprometida a la calidad en el servicio, es decir, satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, que también se relaciona con la parte ética. Muchos profesionistas, incluyendo los abogados, normalmente cuando salen de la carrera y empiezan a ejercer, tienen un periodo de años corto para hacerse de un prestigio donde se comprometan a esta parte ética y a la calidad para poder despegar hasta el resto de sus días como profesionista. Porque de lo contrario, vinculado a este saber ser, al saberse interactuar, si no aprovechan este periodo para hacerse de una buena reputación, lo más probable es que como profesionista no tengan éxito. Entonces, estas son las 27 competencias genéricas que este gran comité del proyecto Tuning ha definido y que yo veo que son muy aplicables para los, ¿cómo se llama? Para los estudiosos del derecho, ¿no? Doctor, sí. ¿nos podría decir para qué sirve una competencia? Eso es muy interesante, mira. Una competencia la competencia está ligada al mercado laboral. Entonces, si tú quieres tener éxito en el mercado laboral y conoces las competencias que debes de desarrollar, pues ahí te vas a ir midiendo, vas a ver qué competencias tienes, cuáles te faltan desarrollar para tener éxito en el ámbito laboral. Eso es para las personas, pero también a las empresas les sirve de mucho porque, bueno, uno como individuo, cuando conoce la lista de competencias a desarrollar y quieres tener éxito fundamentalmente es para conocerlas, desarrollarlas y tener éxito en el mercado laboral. Pero para desarrollarlas, pues te capacitas, generas destrezas, en fin, ¿no? Te informas. A las empresas les sirve una competencia fundamentalmente para 4 cosas. La primera, para definir sus perfiles de puesto, para poder reclutar a la gente adecuada, para capacitar a las personas cuando no han desarrollado las competencias que necesita la empresa, y para tener éxito esta empresa,
en los servicios o productos que ofrece, porque va a tener un grupo de gente competente, que esto implica tanto las habilidades duras y blandas que les llaman. Las duras son los conocimientos y las blandas son la parte esta de los comportamientos, de las conductas, del saberse conducir. ¿No? Para eso sirve una competencia. Por eso, la competencia es básica, que se conozca las diferentes competencias para incorporarnos de manera exitosa al mercado laboral o irnos desarrollando para tener cada vez más éxito en el ámbito laboral. Digamos que esa es la respuesta a la pregunta que me acaba de hacer, licenciado. Bueno, esto del proyecto Tuning, si alguien quiere abordar más sobre este proyecto que tiene varias vertientes, lo pueden encontrar en www.tuningal.org. Ahí hay muchísima información al respecto, tanto a nivel en el idioma español y en el idioma inglés. Ahora vamos a entrar, no sé cómo andamos de tiempo. Vamos bien. Ahorita le digo exactamente. Tenemos 33 minutos. Muy bien. Del público nos dicen, ¿cómo podemos saber qué competencias genéricas se necesitan para ejercer con cierto éxito la profesión de abogado postulante o litigante? Bueno, vamos a hacer un recuento rápidamente. A ver, ustedes me dirán, un abogado necesita saber, tiene que tener la capacidad para estar en análisis y tener la capacidad de síntesis, claro que sí. Claro que sí. ¿Tiene que tener la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica? Claro que sí. Sí. Y si no lo sabes, pues tienes que buscar la manera de aprender cómo aplicarlos, juntándote, haciendo labor de, pegándote con un abogado que sepa, ganándotelo y que te comparta los conocimientos ya en la práctica. A ver, el abogado litigante tendrá la capacidad por organizar y planificar el tiempo. Por supuesto que lo tiene que saber. Tiene que tener los conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. Por supuesto, se tiene que estar capacitado permanentemente y mantenerse actualizado. Tiene que tener responsabilidad social y compromiso ciudadano. Sí, pero esta no tiene gran peso Lo tiene que tener, pero no es de gran peso. A ver, la capacidad de comunicación oral y escrita, pues es nuestra herramienta de trabajo. Por supuesto que la tiene que tener. La capacidad de comunicación en segundo idioma, pues depende. Si te quieres dedicar al área de derecho internacional, pues claro que sí lo tienes que dominar. Pero como cultura general, sí sería bueno que lo tuvieras. Las habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto que la tiene que tener, ¿no? La capacidad de investigación también la tiene que tener, porque es parte desde integrar pues el cúmulo de pruebas, y ahí pues es un trabajo de investigación netamente, ¿no? Las habilidades para buscar, procesar y analizar información en fuentes diversas, claro que sí, sí, en términos de internet, bibliotecas, con amigos, todas las fuentes diversas. También hay todo un tema de cómo saber investigar, buscar y procesar información en las redes, porque no toda fuente es confiable. El abogado también tiene que tener la capacidad crítica y autocrítica para su desarrollo. Y obviamente tiene que tener la capacidad para actuar en nuevas situaciones como esta época de COVID, ¿no?
tiene que ser creativo, esa es otra de las competencias. La capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, claro que es el trabajo de un abogado, resolver problemas, pero también los tiene que saber identificar en su justa dimensión y saberlos plantear, porque de lo contrario, pues no tiene resultados. Yo sí soy de la idea que tiene que desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, estas habilidades interpersonales, esta capacidad de liderazgo, también el compromiso con el medio sociocultural y el respeto a la diversidad y a la multiculturalidad, y también esta habilidad para trabajar en forma autónoma, como lo acabamos de decir. Sí sería bueno que el abogado tuviera cuando menos el concepto claro de cómo formular y gestionar un proyecto, para que se dé cuenta que cada asunto que tiene es un proyecto. Yo sí comparto este compromiso ético y digamos que esas serían las competencias para un abogado tenga éxito en el mercado laboral. Ya está como muy resumido todo esto que les acabo de plantear anteriormente. Fíjense, ahora, aquí en México existe el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que sus siglas son CONOCER. Este es un ente paraestatal sectorizado a la SEP y tiene un gobierno tripartita, es decir, están los trabajadores, están los empresarios, está el gobierno. Ustedes van a ver muchas de sus estándares de competencia cómo son solicitados por un sector o una empresa en particular y que es evaluado para que, si esta competencia abarque mayor número de miembros de cierto sector, pues entonces se desarrolla. Estamos hablando que hay muchísimas competencias, no sé cuántas haya, yo creo que ha de haber cerca de 1000 competencias. Este Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales lo que busca es reconocer los conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes de las personas adquiridas en el trabajo o a lo largo de su vida, y son certificaciones nacionales y oficiales para que estas personas puedan demostrar, ya sea con este certificado, previa evaluación, o sea, van a demostrar ante el mercado laboral que tienen esta competencia y que son requisitos mínimos indispensables para desarrollar cierta actividad. Nosotros acabamos de listar 27 competencias que tendría que tener cualquier profesionista en este mundo globalizado y que aplican perfectamente a la rama del derecho. Este Consejo de Normalización pretende potenciar el capital humano para ser más competente en México a través de este Sistema Nacional de Competencias. Si ustedes entran a la página de conocer.go.mx, ahí se van a encontrar con un registro nacional de estándares de competencias. Entonces, este registro nacional de estándares de competencia, pues es todo un catálogo donde puedes encontrar la descripción de competencias y estás hablando
de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes que se requieren para realizar una actividad en el ámbito laboral, social, gobierno, educativo, y demás. Y fíjense, lo interesante es que estos estándares de competencia son el referente que permite evaluar tus competencias y en su caso obtener un certificado que lo respalde para incorporarse al mercado laboral. Vamos a ver, no sé cuánto tiempo tengamos más para mostrarles un poco lo que es el estándar. Contamos con 20 minutos, doctor. Mira, fíjense, lástima que no les mandé esto para que ustedes pudieran pasarlo por la pantalla. Pero bueno, ustedes pueden bajar las competencias que quieran en esta base de datos de conocer del Consejo de Certificación. Y vamos a ver, dice estándar de competencia y el título es Atención de notificaciones, ejecución de resoluciones judiciales. Tiene un código que es el S0658. Fíjense qué interesante, dice propósito del estándar de competencia. Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como servidores públicos en la atención de las notificaciones y ejecución de procedimientos que han sido emitidos por las autoridades judiciales competentes, para lo cual se requiere programar, diligenciar, cumplimentar y documentar lo acontecido durante la práctica de las diligencias de notificaciones, requerimientos, embargos, emplazamientos y ejecución de sentencias en vía de apremio. Nada más para que se den cuenta que es una pequeñísima actividad de lo que puede hacer un abogado y que hoy por hoy está certificado por el CONOCER. Dice, el presente estándar de competencia, aquí nada más le ponen ese, ya sé que es un estándar de competencia, se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se requiere por disposición legal la posesión de un título profesional, porque hay notificadores, o sea, esto es aparte, te está diciendo, por lo que para certificarse en este estándar de competencia no deberá ser requisito el poseer dicho documento académico. Entonces, pero bueno, hay muchos que tienen la carrera trunca, pero como esta es una parte delicada de todos los procedimientos, el Estado de México solicitó la elaboración de la competencia, de este estándar de competencia para los servidores públicos. Fíjense, dice aquí la descripción general de este estándar de competencia. Los servidores públicos evaluados bajo este estándar deberán programar las diligencias a atender, preparar los elementos materiales, es decir, citatorio, cédula, copia de traslado debidamente sellado y cotejado, así como identificar las personas que intervendrán en la actuación, ubicarse en el domicilio donde deberá practicarse la diligencia, señalando con precisión tanto los elementos físicos y personales de cercioramiento, debiendo identificar con quien extienda la diligencia, con quien entiende la diligencia, si se deja o no citatorio, saber determinar los pasos que deban de seguirse en cada una de las diligencias encomendadas, quedando documentado lo acontecido en la actuación. Está muy claro, ¿no? Entonces, fíjense. Claro. Nos dice el doctor Alejandro Andrade, saludos amigos, buen tema. Gran compromiso de la barra de abogados con respecto a la competencia profesional, certificación y colegiación post-pandemia.
como referencia de la profesionalización y ética de cada abogado. Saludos, amigo doctor Andrade. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Esta certificación, ¿bajo qué estándares se pretende hacer? Porque aquí lo que estoy tratando yo de exponer es el panorama internacional y llegar hasta esta institución del conocer y cómo está certificando las actividades. Recordemos que las universidades certifican, emiten un título de los conocimientos mínimos indispensables. Muchos colegios de profesionistas se convierten, supongamos en el caso que yo conozco de los médicos que certifican a los anestesiólogos, por ejemplo. Muchas técnicas de anestesia, y en algunos estados está certificado, en ellos está la Ciudad de México. Lo que hacen es que restringen la práctica de los anestesiólogos para que solamente en ciertos hospitales pueda ingresar el anestesiólogo certificado. Sin embargo, no existe la manera de certificar, para mí no es la adecuada, porque lo único que hacen es ir a curso y una competencia implica practicar y tener ciertas habilidades de saber hacer, de capacidad de interacción. Entonces, a ver, no hay que confundir certificar con tomar cierto número de cursos, como lo hace el Colegio de Contadores. También se certifican, pero con cursos. Cada rama de ciertas profesiones, habría que ver en qué términos se certifican, porque, por ejemplo, las competencias, estas competencias, estándares competencias, tienen cierta duración. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, hasta piden, es que está muy hecho, muy estructurado, y yo estoy de acuerdo en generar certificaciones bajo este esquema que ya está muy desarrollado en términos internacionales y que el conocer lo retoma. Por ejemplo, fíjense, fecha de publicación de estas certificaciones, de esta actividad de notificadores, 16 de diciembre del 2015. Sugiere una revisión a los 5 años. Pero bueno, bajo esta modalidad del COVID de la actualidad, podría actualizarse, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué más dice. Fíjate. Organización participante en el desarrollo estándar de competencia, Poder Judicial del Estado de México. Y aquí te dice, aspectos relevantes de evaluación. En muchas profesiones, este estándar de competencia como que se modifica mucho y no logra el cometido para hacerse, para incorporarse al mercado laboral. Como que esto es como de actividades muy específicas. Yo estoy de acuerdo en desarrollar una competencia para litigio de divorcios en modalidad oral, por ejemplo, ¿no? Eso sería una competencia.
y podría emitirse un certificado. Pero certificar a un abogado litigante así nada más, pues es que certificas, no puedes certificar el cúmulo, el gran cúmulo de conocimientos, porque además, ¿quién lo va a evaluar? Por eso es todo un tema que yo sugiero seguir la metodología que establece el conocer, derivado de este proyecto Tuning, que se han trabajado muy fuerte y que, bueno, ahí están los resultados. Fíjate, detalles de la práctica, aspectos relevantes a evaluar. Para demostrar la competencia en este estándar, se recomienda que se lleve a cabo en un lugar de trabajo durante su jornada laboral. Sin embargo, pudiera realizarse de forma simulada si el área de evaluación cuenta con los materiales, insumos e infraestructura para llevar a cabo el desarrollo de todos los criterios de evaluación referidos en el estándar de competencia. Quiero decirles que quien certifica, hay centros certificadores de competencias. Por ejemplo, yo en su momento fui certificado para dar cursos presenciales. No obstante que yo era psicólogo, yo tenía que demostrar una serie de habilidades, el manejo de escenario, saber evaluar, saber utilizar las 3 técnicas de transmisión de conocimiento. O sea, es algo muy específico y que esa competencia tenía que estarla renovando cada 3 años. Bueno, pues yo hace 5 años que no la renuevo. Sin embargo, mi prestigio, todavía hay empresas que me dicen, ayúdame a dar este curso. Oye, no tengo la certificación. No importa, porque la empresa lo tiene y conocemos tu capacidad. O sea, imagínate, por ejemplo, yo tengo conocidos en esta área médica que son buenísimos como médicos, específicamente como anestesiólogos. Y fíjate cómo resulta que un médico con una alta experiencia, que además ha sido hasta formador de anestesiólogos nuevos, no quiere certificarse. Bueno, pues como era el único que sabía, de los pocos médicos que saben utilizar un aparato en México, pues lo mandaron llamar al Ángeles. Pues no, el hospital dijo, no entra este doctor porque no tiene certificado. A ver, explíquenme cómo esta persona conoce cómo operar este aparato, pero no tiene una certificación, lo está recomendando uno de los mejores especialistas, pero la política es, si no tienes certificado, no entras. ¿Cómo te explicarías que un abogado que es experto, supongamos en algo novedoso que aquí casi no se da, que es la teoría de daños, y que además no habría quien lo certifique? Ah, no, pues aquí en este despacho no entra este abogado porque no está certificado, aunque sepa una técnica muy novedosa. Sí trato de explicarme, porque hay que ser muy cuidadoso a la hora de certificar, ¿qué vas a certificar? Y normalmente se certifican competencias muy específicas, con actividades muy específicas, como este ejemplo que me pareció fabuloso, el de la notificación. Fíjate, esto de los apoyos requeridos ya es irrelevante, que es todo el material que necesita un notificador, que preparar sus copias y que también es importante, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, aquí el detalle que me lo iba a soltar, pero no me lo voy a soltar. Dice, apoyos y requerimientos. Artículos de papelería, mapas, equipos de cómputo con conexión a Internet, agendas para trabajo, expedientes con resoluciones, espacio
letreros simulados de domicilios, etcétera, si vas a simular el escenario, formatos, cédulas, copias de traslado, etcétera. Artículos de embargo, personas que finjan como ejecutante, ejecutado y terceros. Si se fijan, o sea, certificar debe ser algo muy específico, ¿sí? Por eso yo digo, quizás se pueda certificar en términos del ámbito legal, de derecho, el litigante en juicios familiares, modalidad orales. Pues sí, porque son muy específicos. Pero certificar a alguien en derecho civil, no, yo no estoy de acuerdo. Porque entonces se abre la gama. ¿Y qué vas a certificar? Que sepan lo que te dice el Código Civil. Pues ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y van a ver cómo las certificaciones no garantizan los resultados del sujeto, porque estamos en México y pues sabemos cómo se mueven estas situaciones, ¿no? Bueno. Doctor, nos quedan 5 minutos. ¿Nos podría dar sus conclusiones? Pues que las competencias son un elemento importante para el desarrollo de las personas, para incorporarse al mercado laboral, que ha sido un gran descubrimiento este concepto de competencia, porque realmente nos permite desarrollarnos como personas, que nos va a permitir, sobre todo, adaptarnos a los tiempos modernos, actuales, en el ámbito laboral, y que también nos ayuda a obtener una gran dosis de felicidad y de satisfacción, de tener una guía para desarrollarnos, para empezar este camino de la mejora continua hasta el fin de nuestros días, con el fin de proporcionar un mejor servicio como profesionista, en este caso, como estudiosos del derecho, y que, bueno, ahí están las 27 competencias que este comité de gobiernos europeos le propone al mundo para que cualquier profesionista pueda tener un buen nivel en este ámbito laboral que elija. Digamos que ese es, de manera muy apretada, estas conclusiones de este tema tan interesante, y que, bueno, cabe también añadir que en México esta institución del conocer ha desarrollado un trabajo extraordinario. De hecho, alguna vez yo, cuando estuve en Cedesol, participé en una competencia en un puesto ahí de encargado del desarrollo urbano de los municipios, y que tiene una metodología muy interesante y que sí se ha servido de referente para el mejoramiento del mundo laboral en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, digamos, esta es una conclusión muy apretada. Pues esto sería lo que les podría compartir al respecto. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, no nos queda más que agradecerle su presencia, su gran bagaje de conocimientos, y que además nos los transmita de forma siempre puntual y sobre todo gratuita. Entonces, el público le manda muchos saludos, le está muy agradecido. Mandamos otra vez saludos al doctor Alejandro Andrade, quien también ha compartido con nosotros en este radio. También excelentes ponencias. Saludos, amigo.
Y pues bueno, esto fue su programa Solución Legal y Contable a sus problemas, que se transmite ya de hoy en adelante desde Radio y Televisión Justicia. Agradecemos en controles al contador público certificado Juan Carlos Castillo Gómez, en la producción y en la comunicación al contador público certificado Gaudencio Gallardo. También le agradecemos la presencia al doctor David Villamar, quien siempre nos engalana con sus exquisitas conferencias. Mandamos saludos a todo el público que nos acompaña y nos permite llegar a sus hogares los martes con el programa Conociendo el Mundo Fiscal, los miércoles con Solución Legal a tus problemas y los jueves con Hablando de Derecho. Muchas gracias. Agradecemos también a nuestros patrocinadores JC y CG Consultores, Popol Vuh Jurídico, Fisconline y Radio Use. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.